Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Miguel Paz, a Gallade a nivel 50 con confusión a bocajarro y sincro ruido, que es su ataque legado. 3497 SP a nivel 50, hace demasiados estragos a básico Landorus, ni se lo esperaba. Debilidades al veneno, al fantasma, al acero y resistente a lucha, al roca. 15-15-15 el mejor a nivel 50 y 75.000 polvos estelares y 75 caramelos para darle su segundo ataque. Tiene mucha cobertura, tiene un gran ataque y sobre todo bocajarro que puede ser one shot como para varios Poké, dependiendo si es que te sale un Pokémon de tipo 0 como un Dialga o un Melmetal, la vas a hacer bonita. Un Pokémon de tipo psíquico lucha, tiene el ataque 250, 207 en la defensa y 180 en el HP la estamina. Esto es gracias a Game Info Pokémon Go, porque alguno me está diciendo, José, hoy hemos visto en PvPoke cómo sería con Game Info, y te traigo la información a nivel 50. Según PvPoke sería un poco menos, pero ustedes ya me entienden cómo aparece en los códigos. Excelente, Garra Dragón, tiene todo para Machamp. Ya, ahora sí quiero verlo con esas confusiones, porque va a pegar mucho. Encima que puede resistir cualquiera de los ataques que le lance y cambia rápido Snorlax. Un octavo de vida con 3 básicos. Sí que le está costando mucho poder bajar Snorlax, pero tiene a bocajarro, capaz el rival no se lo espera, o si es que puede aparecer un Pokémon de tipo planta con Psicorruido, la hace bonita. Como es su ataque legado, me imagino que lo ha dejado así, aunque Psicorruido sería el ataque que menos espero que pueda salir, pero cuando llega a conectar muchísimo. Para 2500 me gusta que pueda tener ese ataque, pero en la Buster, como no aparecen muchas plantas, como que no le veo el caso, porque ya aparecen muchos dragones y otro ataque sería muy recomendable poderle darle. Avalancha no le lanzó, quiso baitearlo y ahí le quedó la mínima. Que le lance cualquiera de los ataques, si es fuerza bruta no hay problema porque le hace súper eficaz, pero todavía le queda energía y le queda vida porque está a nivel 50. Ahora sí que ya se ha nerfeado. El segundo fuerza bruta ya no comienza a doler tanto como el primero, lo resiste y todavía le queda uno más antes de que pueda esperar el Time Club y le sacan a Machamp. Tremendo cambiazo que le hace justo. Snorlax es el Poké que le resiste y encima el lengüetazo le hace mucho daño, por más de que no tenga bonus stab. Tiene toda la parte excelente para poder darle. Uy, no, uno más con el golpe cuerpo. Si es que se quiere nerfear, no creo que vaya a ser porque ya lo tenía preparado. Ahora sí entra así corrido. Esto es a básicos, no hay nada que hacer. Esto es a básico. ¿Cómo resiste Gallade? Se lo está bajando al Snorlax, que sería un counter. No, bueno, no counter directo, pero es un counter considerable, ya que tiene el lengüetazo y aparte que farmea muy rápido sus ataques. Termina ganando el primer combate Gallade. Así que tienes un Gallade a darle con todo. Y un Gardevoir oscuro ya lo hemos visto que es brutalísimo en la liga. Master teniendo a todos los legendarios que van detrás. Ojo a lo que tiene Melmetal y es a nivel 50. No creo que una bocajarro le pueda hacer one shot, por más de que tenga bonus. Puede ser que sí o puede ser que no. Avalancha no es muy efectivo, no le podía lanzar cualquiera de los ataques, así que Melmetal tiene todo preparado para lanzar un segundo ataque. Ya ha lanzado como 4 básicos, le falta uno para que pueda llegar uno más. Toma toda la vida, súper eficaz. Uy, no, Dragonite no puede ser. El bocajarro lo ha nerfeado, pero al menos tiene un ataque considerable para darle. Dale, bendito Dragonite. No cae, no quiere caer, pero se ha bajado un Melmetal y lo ha dejado con menos de la mitad de vida. Un Dragonite te dice mucho de lo que puede hacer este Gallade. Ahora, ¿qué les parecería si combinamos a un Gallade con un Gardevoir dentro de la Liga Master? Solamente para la risa, porque sería una buena o mala combinación, no lo sé. Porque uno tiene encanto, otro tiene confusión. A menos que podamos darle también a Gallade esos encantos. ¿Cómo sería? Sería hermoso poder ver todo lo que puede hacer, porque confusión carga mucho más rápido los ataques y tiene mucho más que poder ofrecer, porque tiene el bonus stab. En cambio en el otro casi puede ser mejor con los encantos. Ojo, Avalancha súper eficaz y le queda uno más. Uy, no vamos, güey. Avalancha es súper eficaz, que le lance uno más. El fuerza bruta igual le hace, pero se va a tener que nerfear y al final tiene un Poké que no va a estar muy recomendable para que pueda hacerlo, porque en el caso de Groudon, como es un Pokémon de tipo tierra, a básicos le hace mucho daño y a Lute no va a poder hacer mucho. Ahora sí que le lance fuerza bruta, que le hace súper eficaz y queda uno menos a poder lanzar. Se nerfea, pero ya cambia rápido a Groudon. Lo único que necesita es el puño fuego, tener mucho cuidado, pero tienes 2 escudos que te salvan, 2 a Lute que van a ser lo mejor. Súper eficaz, lo deja pasar primero. Este chico es arriesgado, este chico es arriesgado. Muy bueno, Miguel. Este chico se arriesgó por todo al lanzar cualquiera de los 2 ataques y ya está, súper eficaz, lo resistió muy bien y se lleva el combate con 2 escudos. Groudon versus Gallade. No sé si esta es una buena o mala posición. Lo bueno es que le hace mucho daño a confusiones, pero después a poder bajárselo, Groudon farmea muy rápido con los disparos lodo. Y uno más que pueda lanzarle con los confusiones, le quita el primer escudo, no se arriesga el rival y le cambia rapidísimo, lo leyó muy bien. Snorlax puede resistirte de todo lo va a hacer. El puño fuego ni cosquillas, ¿qué es esto? Ni el octavo de vida le ha quitado. Pero ahora sí, si esto es terremoto, ten mucho cuidado, a menos que si es no lo hace, le quiere lanzar el ataque, es terremoto.
Tremendo daño que le lanza, que le cae y tiene... Uy, no tiene el enfado, lo tiene con fuerza bruta. Enfado es de los ataques que te sorprende porque el enfado es tremendo daño para los dragones, por si aparece uno detrás, pero tenía todo X, así que eso puede ser básicos. Que va a utilizar su primer escudo, lo va a hacer porque lo puede baitear si es que no llega aunque sea el terremoto. Va a ser un muy buen baiteo, a menos que sea terremoto, ya da igual, ya no va a poder llegar al puño fuego, así que se lo farmea detrás y tiene 2-5 ruido. A bocajarro sería tremendo daño dependiendo si es que tiene un dialga o un melmetal detrás. Sí lo tiene, pero lo tiene con melmetal. Primera bocajarro que le lanza, que ya lanzó 2, que le va a faltar 3 básicos y un confusión es suficiente para que pueda llegar a uno más. Uy, no, agárrate, ya está, tercer básico y después tiene que salir todo X a bajárselo, como sea. Le lanza el segundo, ya utilizó su último escudo. Quizás se hubiese quedado un poco más para que drene la energía y después salir con todo X sería mucho mejor, dependiendo de qué Poké puede tener detrás, porque no ha hecho el cambio, se quiere quedar, así que su último Pokémon debe ser débil a todo X, debe ser un dragón a considerar porque no iba a poder hacer mucho, a menos que tenga un Kyogre detrás, cosa que lo dudo, porque también sería algo dañino, que va a llegar uno más y tiene el poder pasado, no lo tenía con golpe aéreo, no sale Giratina, no, si esto se bustea, llega a ganar el combate, si no, no va a poder hacer nada, era la única win condition que tenía, la última posibilidad de ganar esto era ello, de poder bajárselo con todo, al menos poder bustearse porque le iba a dejar en la mínima y si es que lanzaba bola sombra, tenía que drenar la energía como sea, porque iba a lanzar muchos ataques. Teniendo todo eso no iba a poder hacer nada. Debilidades, ya está, ya bola sombra, super eficaz, se termina el combate. Groudon versus Groudon. Ojo aquí, porque acá vamos a ver la prioridad que pueden tener. Uno tiene un CP más, uno nomás, un CP más, así que puede tener 15, 15, 14. No lo puede tener así, o capaz lo tiene con la estrellita. Sí, ambos tienen la estrellita, solamente un CP de diferencia, que no hace casi nada la diferencia, a menos que pueda lanzar un ataque de más, que puedan robarle básicos, pero no es tan importante. Ay, 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 se agarró con el terremoto, pero llega un terremoto más y ahora sí le cuesta lo que le cueste. Si es que me quiere ganar, le dice que te cueste, le lanza puño de fuego, que era lo menor que tenía, y terremoto puede ser toda la vida, a menos que quiera utilizar su último escudo, que se puede arriesgar. Utiliza su último escudo, demasiado arriesgado, y sale Snorlax. Ya sabe que terremoto le hace mucho daño, quiere lanzarle el enfado como sea, porque fuerza bruta no va a poder hacer mucho. Se guarda el último escudo, no sé, este chico es arriesgado, todo va a caer en Gallade. A que puedo utilizar uno más, llega el enfado y sin escudos. Ya saben lo que se viene, el rival puede pensar de que tiene un golpe cuerpo, de que tiene fuerza bruta, y enfado al menos es la mitad de la vida porque no tiene bonus stat, pero al menos le hizo una buena cantidad de daño. Ahora sí entra Gallade para que pueda bajárselo a básicos, nada más. A básicos, cualquiera de los ataques lo resiste, déjalo pasar, a menos que puede ser su último Pokémon y puede estar arriesgándose que puede escudar. Lo utiliza el escudo, no lo podía haber resistido, no iba a hacer mucho y todo va a depender de los dos últimos Pokés que tiene detrás. Si es que puede asegurar esto, Gallade sería enorme y grandísimo si es que llegas a ganar este combate. Uy, no, salió un Melmetal, agárrate. Le lanzo uno más, que le lance la avalancha, todo lo que ha farmeado. Y tenía uno preparado, sabe que Melmetal no va a poder hacer mucho, así que su último Pokémon capaz puede ser también. No, quiere guardárselo para el Groudon y lo hace, tremendo cambio. Ahora sí, ya está nerfeado, te toca que le lance el ataque, le lanza fuerza bruta y entra para farmear. Y como Groudon ya estaba todo muy tocadito, como está nerfeado, no va a poder hacer nada. Los dos ataques lo resiste, fuerza bruta no es muy efectivo. Y se la agarra con los 5 ruido. Y esto puede ser toda la vida para Groudon. Dime que sí, dime que lo one-shotea con ese rango de vida que le queda. Sí, ¡no! Le faltó uno más, ya bueno, ya estaba preparado. Igual lo podía haber resistido. Y vuelve Melmetal a lanzar un ataque grande, Gallade, grande. A nivel 50 sí que hace unos muy buenos estragos. Y es shiny todavía, o sea, es más bonito de lo que ya sabemos que es. El último combate, tenemos a Gallade versus Swampert. Estás casi me hubiese gustado que tengas hoja aguda, amigo, porque Swampert es debilidad por 4. Cualquier cosa le roza una plantita y cambia rápido a Dialga y tiene la bocajarra, a menos que decide escudar y puede hacer el cambio también. Necesita hacer el cambio. Tienes a Garchomp, ¿por qué no? ¿Por qué no entró Garchomp? Hubiese sido una muy buena opción. No, ya bueno, porque tiene fuerza bruta. Quiero pensar que es por eso. Y porque Garchomp iba a ser mejor, a menos quiero guardárselo para Swampert. Hubiese sido mejor guardarse un Snorlax para Swampert porque ya sabes cuál es. Y depender del último Poké que te puedan sacar detrás. Pero quiere sacar el enfado, porque enfado es daño neutral por tener esa parte a 0. Ahí está, lo deja en el rango de amarillo, a menos que pueda lanzar el fuerza bruta, que hubiese sido mejor, pero no quiso nerfearse. Si es Cometa Draco, le doy la ventaja de que pueda al menos farmear un poco de más. Le lanza cabeza de hierro, daño neutral, llega al fuerza bruta con lo mínima y al final Swampert puede entrar a farmear con unos 2 o 3 que son necesarios para lanzar un hidrocañón, al menos así. Necesita hacerle cambio rápido, lo hace y llega uno más. No, su último escudo sería arriesgar todo. Estás a nivel 50 pensando en lo que vas a hacer. Lo deja pasar, lo resiste como los grandes, como los campeones. Quiere llegar a la fuerza bruta, pero acá sería arriesgarse todo. No, tiene que dejarlo pasar, no hay mucho para hacer, porque al final su último Pokémon va a depender de qué es lo que tiene detrás. Y como tiene a Garchomp, si es que sale un Togekiss, ya perdió.
no va a poder hacer nada porque Togekiss al final se bajaba casi de todo el equipo y necesita uno más. Lo tiene con bucle de arena, no lo tiene con tierra viva. Y acá va a estar complicadísimo porque farmea demasiado rápido. Al menos le ha bajado ya casi la mitad de la vida. Y sale Groudon que le lanza el enfado, que puede ser más de la mitad de la vida, a menos que quiera utilizar su último escudo. El último escudo depende y más de la mitad de la vida. Tiene que agarrarlo justo en el momento que lance el puño fuego. Si es que quiere ganar esto, lo alza. No, sí. Qué grandioso que le lance el puño fuego en el momento que lo necesitaba. Contó muy bien los básicos y encima le lanza terremoto. Bucle de arena, ya, lánzale bucle de arena. No hay mucho que hacer. Si le lanzas el enfado no vas a poder hacer nada. Y todo depende de esa win condition, si es que le va a ganar así o no. Enfado puede ser todo. No, se lo adivina el rival. Lanza primero, ya está. Puede utilizar su último escudo, eso le da la oportunidad de poder llegar a un enfado. Necesita todo lo que... No, ya se lo va a guardar para Swampert. Ya, GG, no va a poder hacer nada. Va a farmear mucho más rápido y sabe de que es un bucle de arena porque puede tener 2 hidrocañones. Es lo único que necesita con ese rango de vida para poder ganar este combate, porque ya sabemos que le baja demasiado. Lo ha nerfeado la defensa y si tiene 2, acá va a ser a las carreras. ¿Quién puede ganar? Si es que lo hace Garchomp, dime que puede salir ese 4-1. Dime que puede salir ese 4-1. No. No llegó. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscríbete al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones. Fíjate que los corchetes diga todas, porque así con ese like y con esa suscripción YouTube te va a avisar todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.